designado es el tema sobre la introducción un poco de historia sobre la regulación del proceso laboral en el Perú. En ese entendido y a modo de introducción, resulta pertinente pues señalar que todas las etapas en cuanto a los proyectos normativos, a las normas vigentes en determinada etapa, obedecen a la realidad existente en determinado estadio de la historia, ¿verdad? Pasaremos a hablar un poco sobre la regulación que tenían en un principio los artesanos cuando se inicia, pues, digamos, ya hay algunos indicios del órgano competente que ponía solución a estas controversias entre los artesanos y los patrones. Posteriormente, cuando ya hablamos de un tema de comerciantes, de obreros, como ya se va constituyendo el derecho procesal sustantivo también, que en esencia fue muy relevante para el inicio de la regulación procesal laboral, ¿sí? En ese entendido, entonces, en este escenario, vamos a dar inicio al presente tema. Hablemos un poco de los proyectos. Estas dos propuestas, estamos hablando de la Constitución del Tribunal de Hombres Buenos y Prudentes y la ley para crear juzgados mixtos, en su momento solamente quedaron en proyectos, los proyectos no fueron atendidos, fueron desestimados por las razones que vamos a señalar. Hablamos primero sobre la propuesta de crear un tribunal de hombres buenos y prudentes. El escenario de la realidad en ese momento era la actividad económica que movía a la sociedad y que prevalecía en la sociedad era básicamente la artesanía. Y en ese escenario la propuesta se dirigía a crear un tribunal, un máximo tribunal integrado por 5 hombres, digamos, moralmente intachables, buenos y prudentes, ¿no? ¿Quiénes lo asignaban? En ese caso, el máximo órgano era pues la prefectura de cada departamento, cada provincia, ¿no? ¿Cuál era un poco la competencia? En esencia, poner fin a las controversias que se habían originado entre los patrones y los artesanos, ¿sí? Las decisiones que adoptaba en este caso el tribunal eran inapelables y ahí vemos un poco por qué la razón de desaprobar o desestimar este proyecto, ¿no? Porque digamos que no existía en ese momento el derecho que tiene toda persona a poder impugnar y que la decisión adoptada por una determinada jurisdicción, pueda ser revisada por un competente, digamos, estamos hablando de jerarquías, ¿verdad? Entonces, eran inapelables e incluso habían decisiones que se habían adoptado y que por cuestión de cuantía en ese momento prevalecía el INTI, pero si nosotros nos enfocamos a la realidad, por ejemplo, las cuantías o las controversias cuyas pretensiones eran pecuniarias y no eran más de 300 soles, estas decisiones que adoptaba el tribunal eran ejecutadas automáticamente, ¿no? Entonces, vemos ahí que hay ciertas limitaciones al ejercicio de impugnar y que se revisen en segunda instancia por un órgano supremo las decisiones que adoptaría inicialmente este tribunal, ¿no? Lógicamente, por la propia naturaleza de la controversia y por atender de manera más célere y más rápida este tipo de controversias, la naturaleza del proceso estaba dirigido a un proceso, pues, sumarísimo. Estamos hablando de un proyecto del año 1893, que finalmente no fue adoptado, fue desestimado, y justamente por estas limitaciones y restricciones que tenía en cuanto al derecho a apelar y a que una segunda instancia pueda revisar minuciosamente tal decisión, ¿no? El tribunal no ofrecía las garantías del caso y en ese escenario se desestima el primer proyecto. Digamos que tenía ciertas implicancias procesales para atender controversias de las relaciones laborales de ese entonces. El segundo proyecto, que sí mismo fue desestimado, y ahorita comentamos las razones, fue el proyecto para crear
juzgados mixtos, ¿no? Juzgados mixtos que atendieran no solamente casos civiles, como digamos, es la regla general, y de ahí, de esos procesos civiles se desprende el proceso laboral, y lo vamos a ver en las láminas siguientes. ¿Cuál era la prevalencia en estos casos? ¿No? Atender aquellas controversias que se habían generado ya. Estamos hablando del año 1896, en donde la actividad económica que prevalecía ya no era la artesanía, ya con el devenir de la historia y también con con la aparición de las nuevas tecnologías, la actividad económica fue evolucionando. Hablamos específicamente sobre las relaciones laborales entre los empresarios y los obreros, ¿no? Ya va cambiando la realidad, van cambiando la actividad económica y por ende también las relaciones laborales. ¿Cuál era la naturaleza de esta normativa, de esta propuesta? Era atender estas controversias aplicando las técnicas de conciliación y arbitraje, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Básicamente dirimir los conflictos que se habían generado entre estas dos partes. ¿Y cuál era la finalidad? Pues, bueno, una de las características principales en en este proyecto, era que los laudos expedidos a través del arbitraje, por ejemplo, si no eran aceptados por una de las partes, cualquiera de estas tenía ya el derecho, miren, en comparación al proyecto anterior, porque justamente fue desestimado por ello, por esa limitación, en este caso, tenía derecho a acudir a una segunda instancia, ¿no? Que era, para estos efectos, el tribunal, ¿no? Ya se garantiza, digamos, incipientemente este derecho que tiene todo ciudadano a que el pronunciamiento se pase a una etapa de revisión por un máximo tribunal, ¿no? De la misma manera, este proyecto fue desestimado porque se consideró disociador de la clase obrera, ¿no? Lo que se pretendía en ese momento era, y ya lo vamos a ver en las láminas siguientes, nosotros con el devenir de la historia y con la aparición de nuevos principios, normativas, derechos de los trabajadores y como consecuencia de los procesales también laborales, vamos a ver el elemento más relevante en este cambio de evolución de las etapas, es básicamente la presión social, la presión de los obreros, ¿no? Que en el ejercicio de su actividad colectiva han ido exigiendo al legislador también que se regulen determinadas relaciones que los vinculan, ¿no? Y ahí vamos a ver que este tipo de proyectos bajo ese enfoque fue desestimado, ¿no? Porque se entendía que disuadía, que separaba a esta clase obrera que ya incipientemente o en sus inicios ya estaba uniendo, fortaleciendo para crear lo que seguidamente vamos a ver, ¿sí? Estos dos proyectos no tuvieron éxito, es decir, de que en estos años igual las controversias de naturaleza laboral eran atendidas por los tribunales competentes tradicionales que estaban enfocados a los procesos civiles, ¿sí? Pasado esa etapa, hubo una etapa de ausencia normativa de aproximadamente 30 años, ya estamos hablando del año 1900 y 1930, ¿no? En esta etapa hubieron muchas ausencias normativas, pero sin embargo hubo mucha unión de la clase obrera que en ejercicio de su derecho colectivo y a través de las huelgas hicieron de que el legislador, digamos, tenga un concepto más amplio y específico en materia laboral, ¿no? Hay una evolución bastante relevante en el derecho sustantivo, el reconocimiento, pues, de los derechos colectivos, el ejercicio de la huelga, el ejercicio del derecho a la afiliación, porque a través de esta represión social por parte de esta clase obrera, quienes manifestaban su protesta a través de este ejercicio de la huelga, exigiendo las mejoras de sus situaciones económicas y también de condiciones de trabajo, es que esta evolución fue favorable para el derecho laboral sustantivo, en el entendido que se fueron reconociendo en la Constitución también, ya estamos hablando de la Constitución
que dio pase pues a la protección de la Constitución posteriormente de la de 1979, pero ya hay ciertos rasgos, ya hay interés por parte del legislador también de querer proteger a esta determinada clase, ¿no? Pero no ocurrió lo mismo en el ámbito, en el enfoque procesal laboral, ¿no? Porque no existía regulación alguna, no hubo propuestas, no hubo proyectos que específicamente regularicen o normen este tipo de proceso especial, ¿no? Por la naturaleza de la actividad, de las controversias, de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, en ese escenario, en la medida que no existía una norma especial que regulara las controversias laborales, procesalmente hablando, se regulaba de igual manera las normas propias del proceso civil, ¿no? O también por el arbitraje, ¿no? Pero eso a su vez va a generar un problema y lo vamos a ver en las siguientes láminas también, ¿no? Digamos, ¿cuáles son? Hemos podido citar algunos textos normativos que regularon incipientemente las controversias laborales en ese entonces. Dentro de ellas he podido visualizar que, por ejemplo, a través y con la promulgación de la Ley 1378, ya en temas específicos sobre accidentes de trabajo, ya se había otorgado la competencia a los jueces en primera instancia en lo civil, ¿no? Para efectos indemnizatorios, como de hecho en la norma, en la ley 2676, cuando no es la norma que ya se ha derogado, ha derogado la ley 29497, en la medida que no se otorgó determinadas competencias, no se especificó en su contenido las competencias exclusivas para tanto para los juzgados de paz letrado, juzgados especializados, las salas y otras, eh, atendían las materias de indemnización básicamente los jueces civiles, ¿no? Básicamente la misma estructura o el mismo procedimiento se llegaba pues ya en el año 1911, que es la promulgación de esta ley. Luego tenemos a la ley 4916, que con la publicación también de la ley del empleado particular, ¿no? Se encomienda a un tribunal arbitral. Ahí vamos a ver también un elemento que motivó al nuevo modelo procesal laboral, ¿no? Que estamos hablando bastante de las formas especiales de conclusión del proceso, ¿no? O de estas técnicas de solución alternativas, ¿no? Estamos hablando de la conciliación y arbitraje que se recoge en un enfoque más marcado y es uno de los pilares también para la atención de estas controversias laborales en aplicación de la nueva ley procesal del trabajo. Bien, también hemos podido visualizar la ley, pues en este caso la ley 5066, ¿no? Que regula el procedimiento de las reclamaciones de estos empleados particulares, ¿no? Y otorga la competencia a un tribunal arbitral, ¿no? Entonces ya vemos que no es reciente la atención o la conclusión de una controversia a través de la conciliación o el arbitraje, sino ya en este tiempo estaba muy marcado. Incluso si nosotros vemos en los proyectos que no fueron aprobados, fueron desestimados, solamente en estos proyectos la naturaleza para la atención de estas controversias que se suscitaron era básicamente arbitral, o sea, se dejaba de lado la labor jurisdiccional, ¿no? Apelándose a que las controversias se puedan atender de manera más célere a través del arbitraje y la conciliación. Por último, tenemos la Resolución Suprema de fecha de año 1928, que precisa aquellas disposiciones para la realización del juicio arbitral, ¿no? Y ello deriva, pues, del procedimiento que se reguló para la atención de estos reclamos particulares ante el tribunal arbitral. Entonces, tenemos, pues, 30 años de ausencia de la regulación, en donde se atendían las controversias laborales que se fueron suscitando con el devenir de los años a través de las normas propias del proceso civil.
Pasamos al surgimiento, a la etapa de surgimiento en sí ya del proceso laboral, ¿no? De derecho procesal laboral. Estamos hablando de los años entre 1930 y 1980, en donde se suscitó un problema, ¿no? Siempre suele pasar, ¿no? En nuestra cultura procesal legislativa también es casi siempre atender o legislar una situación cuando existe un problema que resulta eh, que ya pues pasó los parámetros y los límites, ¿no? Eso sucedió en este periodo. ¿Cuál era el problema, no? En específico, era el fracaso, pues, de aplicar estas técnicas, este modelo tradicional del derecho procesal civil en las controversias de naturaleza laboral, ¿no? Hay una ineficiencia por parte de la aplicación de esas fórmulas arbitrales, ya se había desnaturalizado este tipo de actividad arbitral en perjuicio, pues, de los trabajadores, ¿no? Además, acuérdense que ya en esta etapa del ya 1900, ya, si bien había una ausencia normativa del derecho procesal, ya se habían reconocido normas sustantivas. Entonces, ello también motivó y de pronto fue una preocupación para el legislador en el entendido de que ya resultaba necesario regular temas procesales que atendieran, específicos, que atendieran esos derechos sustantivos ya reconocidos en un periodo anterior, ¿no? Este problema originó lo siguiente, ¿no? Que ya el derecho, ya existía un criterio, ya se había visualizado por parte de los legisladores, de que ya resultaba necesario de que se desprendan las controversias y las competencias de ese tipo de relaciones laborales del derecho tradicional civil, ¿no? Porque ameritaban, justificaban el hecho de que tengan una regulación especial, específica, justamente por la relación que existía, y lo vamos a ver seguidamente, entre las partes que intervienen, ¿no? Entonces, desarrolla una teoría del derecho procesal del trabajo enfocada en una disciplina independiente, autónoma, en comparación pues del derecho procesal civil, ¿no? También origina pues que exista un fortalecimiento de la administración de justicia en materia laboral. Vamos a ver que que en ese estadio de la historia, de pronto con la promulgación de la ley orgánica del Poder Judicial y del principio de unidad de la labor judicial, también resulta eh, una motivación, ya hay una estructura en un poder del Estado eh, que no permite que existan, digamos, normativas independientes a esta, ¿no? Por ello que también se crea esta necesidad de que esta especialización en temas procesales se vea plasmado en la estructura de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? También origina la creación de órganos jurisdiccionales encargados de solución a conflictos de obreros, los patrones también, ¿no? Aunque con limitaciones. ¿Qué ocurre? Ya cuando hay una estructura, un cambio en la estructura de la administración de justicia y la necesidad también de entender las controversias a través de una ley especial, una ley especial distinta, ley de procesal civil, es necesario también de que existan determinados órganos competentes para atender ese tipo de problemas, ¿no? De controversias, que también tenga como elemento característico, digamos, esta necesidad de atender esta controversia especial, ¿no? Y vamos a ver seguidamente cómo se van, digamos, en el enfoque de la administración de justicia, reestructurando todo el modelo para atender ese tipo de controversia. En este estadio de la historia he podido distinguir determinada normativa relevante para los efectos de la creación de este nuevo modelo procesal laboral vigente en la actualidad, ¿no?
Estamos hablando de la ley 6871, que ya crea los juzgados de trabajo para atender específicamente dos materias. Básicamente, las reclamaciones de los empleadores, de los empleados cuya actividad económica viene a ser el comercio. Y vemos también cómo las actividades económicas van cambiando con el devenir de la historia, con el pasar de los años. Hablábamos inicialmente de que la actividad económica en los años anteriores al 1830, anteriores a 1930, era la actividad económica que prevalecía y digamos que sostenía la economía nacional, era la artesanía. Pasamos por la clase obrero, ya con la revolución industrial, ya con la aparición de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de organización empresarial. Ahora, en este estadio de la historia, estamos hablando del año 1930, entre los años 1930 y 1980, ya aparece el comercio ya constituido, ya la actividad económica que prevalecía en este estadio de la historia era el comercio, con una organización no incipiente como en la clase obrera y las nuevas apariciones de las tecnologías y la organización industrial, sino ya más constituido, ya incluso con la aplicación de estas normativas que regulan esta actividad, ¿no? En ese escenario se crean los juzgados de trabajo para atender estas consultas de los empleados de la actividad del comercio y también de los accidentes de trabajo, ¿no? Nótese que en el tema de los accidentes de trabajo, digamos, de alguna u otra manera, por la propia naturaleza de este derecho vulnerado a través de ese tipo de incidente, llámese accidente de trabajo, siempre ha tenido una protección y siempre ha habido norma que determina el área competente, el procedimiento, entre otros, con el devenir de la historia, ¿no? Y ello básicamente por la naturaleza que tienen, los derechos que se verían comprometidos y vulnerados del trabajador en el caso existan esos accidentes de trabajo, ¿sí? Luego se promulgó el Decreto Supremo de fecha 23 de marzo de 1941 y digamos, con esta publicación de este decreto, eh, parte de la doctrina en realidad mayoritaria, considera que ya el derecho procesal laboral como disciplina independiente y autónoma nace con la publicación de este decreto supremo, ¿no? Este decreto establecía que el procedimiento para resolver, cuál era el procedimiento para resolver aquellas reclamaciones individuales por parte de los trabajadores que prestaban sus servicios en esta actividad del comercio, ¿no? Entonces, ya tenía en su contenido, ya estructuraba cuál era el procedimiento, cuál era el órgano competente, cuáles eran las materias para atender. Ya se ve un poco más marcado, ¿no? Más estructurado, más organizado el texto normativo también. Luego se promulga el Decreto Supremo 16.4 del año 1941, que crea el Tribunal de Trabajo, encargado de los recursos de revisión de los fallos. Ahí ya estamos hablando de una segunda instancia, ¿no? Con la promulgación de este decreto supremo, recuerden que ya con la promulgación de la ley 6871 ya se crean juzgados de primera instancia, que son los juzgados de trabajo, ¿no? Y incluso estos procedimientos, los procedimientos que atendían estos juzgados de primera instancia fueron atendidos con el decreto supremo del año 1941. Y con el decreto supremo del mismo año se crea además un tribunal de trabajo que atendía y revisaba los fallos que emitía los juzgados de trabajo, ¿no? Ahí ya vamos viendo el orden de jerarquía de los órganos jurisdiccionales que atendían ese tipo de controversias. Pero un suceso importante fue la publicación de la ley 9483, que es la ley que otorga la competencia a los jueces de trabajo y de los inspectores de trabajo. La aparición de los inspectores de trabajo en ese año, con la promulgación de esa ley,
es totalmente distinta a la actividad que realizan a la fecha y la competencia que tienen a la fecha los inspectores de trabajo, porque la competencia que tenían los inspectores de trabajo con la promulgación de la ley, de la citada ley, era básicamente atender aquellas controversias laborales que se suscitaban pues dentro de la actividad del comercio, pero siempre que o en jurisdicciones en donde no existían jueces de trabajo. O sea, si nosotros um, eh, comparamos de pronto esta actividad de los inspectores de trabajo como los jueces de paz, por ejemplo, para otro tipo de procesos que no sean laborales, ¿no? Entonces, en caso no se atendían o no existía competencia de los jueces de trabajo, los atendían los inspectores de trabajo. Así se origina las competencias de los inspectores de trabajo que a la fecha tienen una connotación totalmente distinta. Aparece también, nace pues el fuero privativo de trabajo, ¿no? Que es que es un órgano totalmente ajeno al Poder Judicial, ¿no? Era un órgano independiente de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Vamos a ver cómo seguidamente se va a subsumir las competencias de un fuero privativo de trabajo en la Corte Superior de Justicia, lo vamos a ver, ¿no? Digamos que es el inicio, es el antecedente de la constitución de la Corte Superior de Justicia con la aplicación del principio de unidad de los órganos jurisdiccionales. Bien, además se promulgó el Decreto Supremo 22 de noviembre de 1949, que aprueba, que asigna la calidad de Corte Superior al fuero privativo de trabajo, ¿no? Entonces, ya las actividades que realizaba el fuero privativo de trabajo, que es básicamente las mismas que a la fecha realiza la Corte Superior, ya se subsumen, ya se crea como un órgano supremo organizado, la Corte Superior de Justicia, y las actividades que realizan, la competencia, los procedimientos e incluso los magistrados o digamos, las personas que resolvían en primera instancia y el tribunal laboral, también se subsumen, se integran a este nuevo modelo, nuevo enfoque a la Corte Superior, ¿no? Los magistrados, pues, del fuero privativo de trabajo pasan a ser los vocales, son considerados los vocales en la Corte Superior, ¿no? Los juzgados especializados ya existían, pero el fuero privativo de libertad era como un tribunal en jerarquía mayor, ¿no? Y bueno, y es por ello que se le da esta consideración. Con el decreto legislativo 19040 se organiza el fuero privativo de trabajo como un organismo jurisdiccional autónomo, ¿no? Y tenía como competencia exclusiva, y ahí ya se van desligando del modelo tradicional procesal civil, ¿no? Ya tiene ya se le otorga, se le asigna competencias exclusivas al fuero privativo de trabajo, ¿no? Las competencias eran conocer y resolver exclusivamente aquellos reclamos de carácter individual sobre el pago de remuneraciones y otros beneficios económicos de aquellos trabajadores de la actividad privada, ¿no? Pero aquí en este supuesto vamos a ver de que la atención, digamos, el acceso a la justicia para las personas, aquellos trabajadores, eh, más beneficiosa y digamos, solamente se le otorgaba estos derechos a los trabajadores que tenían la condición de trabajador y no de ex trabajador para atender las pretensiones que derivan del ejercicio de la prestación del servicio, ¿no? Porque en este caso las competencias estaban dirigidas a la actividad privada, pero cuando los trabajadores tenían esta condición, ¿no? O sea, tenían un contrato o un vínculo laboral vigente a la fecha de la interposición de la demanda, ¿no? Además, por el decreto, con la promulgación del Decreto Supremo 00771-TR, se recogen ya los principios modernos del derecho procesal, ¿no? Estamos hablando de la oralidad, de la inmediación, de la economía procesal, de la serenidad e incluso de la inversión de la carga probatoria. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se había identificado la disparidad
en esta relación entre el empleador y el trabajador. Es por ello que incluso a la fecha, con el reconocimiento, estamos hablando de la ley 2949/7, con el reconocimiento explícito y textualmente se encuentra en el título preliminar cuáles son los derechos que por los principios, perdón, que por la naturaleza de las relaciones que entran en controversia en estos procesos laborales, resultan ser un poco más protectoras para el trabajador, ¿no? Justamente porque se considera históricamente que es la parte más débil del vínculo laboral, y ya lo vamos a ver a mayor detalle con las siguientes láminas. Asimismo, con la promulgación del Decreto Ley 22465, se integra al fuero privativo de trabajo con el fuero de comunidades laborales. Las actividades o la actividad o la competencia o función que realizaba el fuero de comunidades laborales era similar al de fuero privativo de trabajo, ¿no? Pero estamos hablando de que la única diferencia era que el fuero privativo de trabajo era considerado jerárquicamente el máximo tribunal para atender estas controversias laborales. Se unifican, tienen la misma finalidad, que eran atender controversias laborales, poner fin a ese tipo de problemas, pero con esta promulgación del decreto ley ya se integran a uno solo, ¿no? Pasan a denominarse fuero privativo de trabajo y comunidades laborales. En la etapa de la consolidación de esta normativa procesal laboral, hablamos de las constituciones en principio, ¿no? Porque a través de la Constitución de 1979, ojo que en el rango de los años ya estamos en 1980 y hasta la fecha, porque vamos a ver la normativa procesal que a la fecha regula este tipo de procesos. Ya con la aparición o con la promulgación de la Constitución de 1979, se reconoce el principio de unidad en la función jurisdiccional. ¿Y en qué consiste este principio? ¿Y por qué resulta prioritario, ¿no? Para los procesos laborales que es objeto del presente diplomado, ¿no? Es importante porque a través de este principio se pretende que la justicia laboral, civil, penal, de familia, esté estructurada en determinados órganos jurisdiccionales, quienes aplican especializadamente determinadas materias, ¿no? Y eso es lo que siempre se apela y se busca. Por eso a la fecha vemos que los temas laborales, las controversias laborales, los ven jueces especializados en el laboral. E incluso cuando hablamos por tema de la cuantía, que los juzgados de paz letrado ya no son juzgados mixtos de paz letrado que ven laboral, civil, penal, entre otros, ¿no? Sino ven temas exclusivamente y son juzgados de paz letrado especializados en temas laborales, ¿no? Salvo los que no se vayan, los que progresivamente se vayan aplicando en esta normativa, ¿no? Porque tenemos entendido de que con la promulgación de la nueva ley procesal de trabajo, la aplicación de la misma ley progresivamente se fue aplicando a nivel nacional, ¿no? Pero en esencia este principio recoge esa idea, ¿no? Hay ya un órgano jurisdiccional especializado en determinada materia, como es el caso del laboral y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, con la Constitución de 1979 se recoge este principio y trajo consigo, pues, básicamente que se condene a la desaparición del fuero privativo de trabajo, ¿no? Porque ya va a existir, con la propia promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una reforma en la legislación adjetiva en materia de trabajo. ¿Por qué? Porque ya se va a recoger en una estructura orgánica a nivel jurisdiccional. Pasamos a tener un órgano especializado en el tema laboral, ¿no? Lógicamente ya no podía tener vigencia la actuación del fuero privativo de trabajo y de comunidades laborales, porque con esta reforma en la atención y la administración de justicia se va a subsumir en un solo órgano jurisdiccional que atiende ese tipo de controversias.
Este principio fue asimismo recogido por la Constitución de 1993, vigente a la fecha, y pues la idea principal es que va a imposibilitar que se establezca pues un tipo de atención a estas controversias que sea independiente al Poder Judicial, ¿no? Lógicamente, a través del Poder Judicial es que se van a tener única y exclusivamente a atender ese tipo de controversias, ¿no? Ahí ya se apela al modelo a través de la aplicación de ese principio a que la administración de justicia sea una justicia especializada, ¿no? De hecho, es lo que ocurre hasta la actualidad, como vamos a ver en los temas que se han asignado a través de este diplomado, que ya los jueces han sido capacitados para atender este tipo de controversias de este tipo de naturaleza, tanto los jueces especializados como los jueces más letrados, los de sala y de la Corte Suprema también, ¿no? Ese criterio, esa ideología, esa estructura en la justicia hace que desaparezca las actividades y la competencia, digamos, que tenía el fuero privativo de trabajo y comunidades laborales.